Bendiciones para todos, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1 es un libro de los, digamos que, de los que tienen poca escritura, ¿verdad? Ya está entre los profetas menores, no porque carezca de importancia, sino por el contenido, ¿verdad? Pero tiene una gran enseñanza. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Este día estaré exponiendo este tema como lo es cuando parece que Dios guarda silencio. Dice así la palabra de Dios, hermanos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos. Padre bendito, en esta preciosa tarde hemos leído una vez más tu santa palabra, y yo me dirijo ante ti, Señor, para que me uses y que la pueda exponer de una manera eficaz. Que tu consejo, Señor, pueda llegar a todo aquel y aquellos pues que la van a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando parece que Dios guarda silencio, la indiferencia, hermanos, la indiferencia es un estado de ánimo donde no se siente inclinación, ¿verdad?, ni rechazo ante algo o alguien. Una persona que es indiferente, digamos, es una persona fría, es una persona desinteresada, también es una persona apática, es una persona con una falta de empatía, ¿verdad? Es una persona así completamente como la misma palabra pues lo dice, indiferente. Y resulta de que hoy en día, ante tanta maldad, pareciera que Dios es indiferente, ¿verdad? Ante tanta maldad, pareciera que Dios es indiferente. Y aún los creyentes, la gente piadosa, la gente de Dios, la gente que ha puesto su fe en Cristo Jesús, tiene problemas con su fe, ¿verdad? Tienen dificultades para seguir adelante. Y por eso es bien importante hablar de estas cosas, porque nosotros estamos involucrados y en otras ocasiones les he hablado que no somos o no estamos exentos también de las diferentes situaciones adversas. Hoy en día hay maldad de toda clase. Hay una maldad social, hay injusticias, hay, digamos, una decadencia espiritual también, porque abunda bastante todo lo que es lo religioso, pero hay poca reverencia, hay poca vida piadosa, hay mucha vida religiosa, pero poca vida piadosa, vida temerosa de Dios, ¿verdad? Abunda, repito, y eso, hermanos, es una decadencia espiritual. Por lo tanto, hay creyentes que ante esta situación de crisis social, de tanta maldad que hay, cuando uno ve y pone la televisión y empieza a ver las noticias, ve violencia por acá, violencia por allá, ¿verdad? Casi todo ustedes pueden ver, digamos, todo lo que se vive en el mundo. Pero esto no es nada nuevo, ¿verdad? Esto siempre ha existido.
Ahora que tenemos la facilidad por los medios, ¿verdad? Que la tecnología, pues todos los descubrimientos que hoy tenemos un mejor y un facilitado acceso. Pero la violencia pues siempre ha estado. Entonces, ante esta situación, hay muchas personas, pues repito, incluso pienso, de creyentes que se preguntan, bueno, y si Dios existe, bueno, ¿por qué no actúa? Muchos, me imagino que muchos de los ateos hoy en día, algunos tal vez fueron hasta creyentes y se preguntaban por qué es que si Dios pues existe, ¿por qué es que no actúa? Si Dios es amor, ¿por qué permite que siga imperando la maldad? Si es todopoderoso, ¿por qué no se manifiesta y la erradica? ¿Por qué no la quita? ¿Verdad? Hoy en día, no sé cuántas personas se hacen esa pregunta hoy en día. ¿Verdad? ¿Por qué motivo hay tanta? Y como que pareciera, repito, que Dios es indiferente. ¿Por qué permite el mal? ¿Verdad? ¿Por qué es que permite y no actúa? Algunas personas dicen, ¿por qué me viene tanto problema a mí? Si soy una persona obediente, temerosa a Dios. ¿Y por qué me viene tanta maldad? Son personas, es decir, son situaciones que los creyentes se preguntan el por qué suceden todas estas cosas. Quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, pues un hombre piadoso, un creyente, un hombre de fe también se hacía esas preguntas. Se las hizo esas preguntas, ¿verdad? El por qué es que existía tanta maldad en la sociedad. Y algunas personas se preguntan por qué hay tanta maldad en mi hogar. ¿Por qué es que me pasa esto en el trabajo? Pero Habacuc se enfocaba pues en todo lo que veía a su alrededor. Se preguntaba, y la cosa estaba de que él le oraba y lo oraba y siempre seguía lo mismo. La misma cosa seguía. Vea, entonces él tuvo al fin que llevar esto ante la presencia de Dios. Tuvo que preguntarle a Dios, ¿verdad? Del por qué pasaba lo que pasaba. Pues él precisamente estaba viviendo, podríamos decir, una crisis de fe. El profeta Habacuc. Habacuc, repito, fue un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre obediente, temeroso de Dios. Entonces, y en su tiempo, en la época en la cual vivió Habacuc, que fue allí como pues 600 años antes de Cristo, había pues violencia, había corrupción judicial. Los jueces no hacían una verdadera, no hacían justicia a los casos. Había, digamos, cada quien quería salir con la suya. Los líderes espirituales, se habían corrompido. Como quien dice, los sacerdotes, los pastores, todo estaba corrompido, como hoy en día también. Que ahora, repito, hay mucha religiosidad, pero hay una gran maldad, donde muchos líderes lo que les interesa no es tanto que cambien las personas, que la gente venga a Cristo con todo el corazón, sino que se llenen sus templos, para lograr otros fines, no para ganar almas para Cristo, sino que son otros fines, ¿verdad? Los que están, en los cuales se enfocan muchas personas, muchos líderes. Entonces, eso realmente no redunda para el bien pues, de la obra. Habacuc, repito, fue un profeta que pasó. Habacuc fue un profeta pues, que pasó por podríamos llamar, por una crisis de fe. ¿Cómo la podemos pasar hoy en día nosotros también al ver tanta maldad y tal vez que le
pidamos a Dios y Él nos responde. Puede ser una situación. Habacuc veía todo en su entorno social, pero también podemos nosotros a nivel personal ver que tenemos un problema, puede ser personal, familiar, en el trabajo, y que oramos y no hay resultados positivos según nuestro criterio. Y podíamos caer en una crisis, digamos, de fe también, cuando le pedimos a Dios y vemos de que no hay una respuesta. Ahora bien, les mencionaba de que mucha gente en estas circunstancias han abandonado la fe. Es peligroso abandonar la fe si no se está bien cimentado. Pero Habacuc no fue una persona que abandonó su fe. No abandonó su lealtad a Dios. Él siempre fue fiel a Dios. Y ante esta crisis, repito, Habacuc, se dirigió a Dios para preguntarle. Habacuc necesitaba más explicación, necesitaba respuesta de parte de Dios ante la crisis de fe que estaba viviendo. Porque veía tanta maldad, veía que no había mejora cada día, como hoy en día. Vemos tanta maldad hoy en día, en todas las áreas, en lo religioso, en lo social, en lo político, en lo judicial, en los trabajos, donde quiera hay una gran maldad, hermanos. Entonces, repito, Habacuc, no abandonó su vida piadosa, pero sí se dirigió a Dios. Y él comienza su libro, el libro de Habacuc, que solamente consta, que ¿de cuántas? Solamente esta página es. Solo esta página y un lado de la otra. O sea, solamente es una página. Vea, y un lado de la otra. Vea, son 3 caras, ¿verdad? Eso es todo. Pero aquí hay una gran enseñanza que yo voy a predicar el otro domingo, digamos, voy a seguir aquí en Habacuc, ¿verdad? Porque me interesa. ¿Por qué? Porque Habacuc presenta digamos, un ambiente como el que nosotros vivimos hoy en día. El momento, la coyuntura en la cual vivió Habacuc es casi la misma que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Tanta violencia, tanto irrespeto a la ley, ¿verdad? Entonces, repito, voy a seguir el otro domingo también hablando, pero le estaba mencionando que él no se retiró, él siguió siendo fiel a Dios, y él llevó, ante la crisis de fe que tenía, él se dirigió a Dios. Y entonces comienza su libro con un grito, hermanos, con un grito del alma, puedo decir. Job comienza su libro con un grito del alma. No comienza con una predicación para un pueblo. Habacuc no comienza como una predicación, su escritura, su libro, sino como una oración, ¿verdad? El libro de Habacuc empieza con un clamor, con una oración. Entonces, y Dios precisamente le va a responder. Habacuc se dirige a Dios pidiéndole explicación, y Dios le va a responder su inquietud. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos veamos en una crisis así, debemos de dirigirnos a Dios y pedirle que nos explique qué es lo que está pasando. Y Dios se va a revelar a nosotros y nos va a decir qué es lo que está pasando, y nos va a sacar adelante, nos va a responder el por qué está actuando como está actuando. Porque Dios siempre ha estado, está y seguirá estando en control de la historia y de las circunstancias. Dios es soberano, ¿verdad?
Y Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Entonces, veamos lo que nos dice aquí el libro de Habacuc en el capítulo 1. Empieza su predicación de la siguiente manera. La profecía que vio el profeta Habacuc, dice. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí encuentra, digamos, se menciona la palabra o se menciona esta palabra de profecía, aunque la profecía casi no siempre es, hermanos. Cuando nosotros hablamos de profecía, como que siempre la persona piensa en eventos futuros. Profecía, como que siempre se pone a pensar en eventos que sucederán en un futuro. Pero no siempre la profecía, esa es parte de la definición de la profecía. Pero la profecía también es una enseñanza en el presente y también, según los entendidos, la palabra profecía se puede traducir o interpretar como carga, ¿verdad? Como carga, como peso también. Se puede traducir la palabra profecía. Entonces, en este caso, aplica a esa definición. Como quien dice, la carga que vio el profeta Habacuc. La carga, el peso que vio, el peso que tenía, podríamos decir. Entonces, Habacuc sintió la carga, sintió el peso de una sociedad que sufría, de una sociedad que lamentaba lo que estaba pasando. Es decir, muchas personas en aquel entonces, principalmente la gente pobre, sufría mucho a causa de todo lo que estaba pasando. Y podemos ver acá, podemos aprender una lección, que los siervos de Dios, hermanos, no son indiferentes ante el sufrimiento, sino que interceden. Los siervos de Dios, la gente de Dios, intercede ante el sufrimiento de los demás. Y Habacuc lo está haciendo, ¿verdad? Acá, un siervo de Dios ríe con los que ríen y llora con los que lloran, según dice Romanos 12:15. Reíd con los que ríen y llorad con los que lloran. Es decir, se solidariza. Pero sigue diciendo acá en el versículo 2. Versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo? Habacuc, por lo que dice, por lo que se dice, por lo que vemos acá en el versículo 2, da la sensación de que Habacuc no es la primera vez que está orando. Habacuc ya ha estado orando. Anteriormente ha estado orándole a Dios. Y ha estado orando bastante. Y ve de que su oración como que ha caído en saco roto. Ve como que Dios fuera indiferente. Por eso dice: ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré, ¿hasta cuándo? Porque él ya como que se empezaba a cansar, ¿verdad? Y él no ha visto respuesta a sus oraciones. No sé si les ha pasado esto a ustedes también, que han estado orando por un problema que tengan tal vez con un hijo, con el esposo, con la esposa, con un ser, con X persona, un problema X que tengan ustedes. No sé si se han dado cuenta o han pasado o están pasando por algo así, que le están pidiendo a Dios y le piden, y como que pasan los días, la semana, los meses, años, décadas y nada, ¿verdad? Entonces Habacuc se encontraba en esa situación. Era una crisis de fe que estaba viviendo el profeta Habacuc. Y por eso se dirige a Dios y le dicen: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirá, y daré voces a ti a causa de la violencia? Ahora bien,
un creyente, hermanos, un creyente genuino, digamos, no abandona la fe, les estaba mencionando. Un creyente genuino le pregunta a Dios acerca de aquello. Le pregunta a Dios y en determinado momento Dios va a responder. Dios va a responder. Les quiero decir algo que es importante. No debemos nunca confundir, digamos, el silencio de Dios con indiferencia. Muchas veces Dios guarda silencio, pero cuando Dios guarda silencio no significa que Él sea indiferente. Indiferente es aquel que no le importa lo que está pasando. Vea, no se interesa, no hay empatía. Digamos, es una persona, digamos, que no tiene ninguna intención de intervenir. Está ajeno a aquello que está pasando. Esa es una persona, pues, alguien indiferente. Pero Dios no. Dios muchas veces cuando nosotros estamos clamándole y no escuchamos, no vemos respuesta, Dios está trabajando. Él está planeando todo ya. O lo tiene planeado todo aquello, cómo nos va a responder. ¿Verdad? Él es así trabaja. Y entonces no es, digamos, no debemos confundir, repito, el silencio de Dios cuando aparentemente no nos escucha con la indiferencia. Dios no es indiferente. Si Él guarda silencio, Él sabe por qué lo está guardando, ¿verdad? Pero Él nunca va a dejar de contestarnos. Así que cuando estemos en una situación así, que veamos que como que Dios es indiferente, yo les voy a decir algo: no paremos de clamarle. No paremos de orarle, que a su tiempo Él va a contestar. A su tiempo, en su tiempo y a su manera. Y a su manera. Dios, quiero decirle que Dios no se ofende ni le aburrimos, ¿verdad? Porque podemos tender a pensar de que Dios ya se ofendió o se aburrió de nuestras oraciones. Pero Dios no le ofenden nuestras oraciones ni se aburre. Él le gusta que le llevemos, que le expongamos nuestra situación y que se la llevemos, que se las presentemos con un corazón lleno de fe, lleno de confianza, ¿verdad? Eso es lo que Dios le encanta. Así es de que debemos cada uno de nosotros hacernos la pregunta: cuando oro y no veo respuesta, ¿dejo de orar o persevero? Bueno, hay que seguir perseverando. Hay que seguir perseverando, pues, en la oración, estimados hermanos. Allí vemos en el versículo 3, hermanos, en el versículo 3 lo que vemos es que Habacuc está cansado, muestra cansancio, según el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Molestia, ¿verdad? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Él ya estaba, como podíamos decir, cansado de ver tanta maldad. Ve, estimados hermanos, Habacuc en su tiempo, ve que el mal está imperando y ve que el mal está ganándole al bien. Eso es lo que él ve. Ve que él ha estado orando, pero no para la maldad. La injusticia sigue imperando. La inmoralidad sigue imperando. Los líderes falsos siguen predicando ahí sus mentiras y la gente le sigue creyendo. Y Habacuc veía pues de que
a la iglesia quizás a la que él reunía, pues estaban todas las bancas vacías. Y los religiosos tenían llenos los templos. Y veía pues que la gente hacía lo que le quería y le iba bien. Mientras que él seguía clamando y no veía que sus oraciones eran escuchadas, ¿verdad? Por lo tanto, él, estimados hermanos, le sigue preguntándole a Dios. Se ve a un hombre que está inquieto por todo lo que está viendo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Hay por todas partes solamente pues maldad. Pero, amados hermanos, quiero decirles algo, que ver, esto es bien importante, que cuando uno ve el mal, cuando cualquier persona creyente en Dios ve el mal, hermanos, sin esperanza, se va a frustrar. Todo creyente que ve el mal sin esperanza se va a frustrar. Se va a frustrar. Pero aquel que ve el mal y ora, entonces va a tener un resultado pues diferente. El creyente debe de orar y debe de actuar ante el mal imperante, ¿verdad? Eso es bien importante. Y no ver lo que está pasando con un sentido, vamos a decir, de crítica o de frustración. Hay que seguirle orando a Dios y al mismo tiempo seguir actuando, hablando acerca de la obra de Dios, y que todo esto pues no va a ser permanente. En el versículo 4, nos sigue diciendo Habacuc: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por el cual el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Habacuc ve, amados hermanos, un colapso judicial. Ve que la ley ya no tiene autoridad. Y esa es una crisis. Cuando en un estado la ley no impera, la ley deja de tener autoridad, entonces se empieza a vivir un estado anárquico. Y ese es un gran problema, porque en un estado anárquico pues viene todo lo que es violencia, donde cada quien hace lo que le da la gana. También le llaman un estado, una sociedad fallida, donde cada quien, cuando ya no se respeta, cuando los líderes, cuando los que deben de respetar la ley ya no la respetan, es un gran problema. Y es una crisis, o es una crisis social que se ha empezado a vivir. Y eso es bien, pero bien dañino para toda una sociedad. Habacuc veía eso, que las autoridades, tanto religiosas como políticas, judiciales, no estaban pues respetando la ley. Los religiosos, que deberían de respetar las leyes éticas y morales espirituales, deberían de respetar la Torah o la Torá, la ley de Dios, no la estaban respetando. La ley de Dios, estimados hermanos, tiene tanta enseñanza para la vida, que si se lleva a cabo, que si se aplica, entonces la sociedad va a vivir en paz, va a vivir tranquilo, ¿verdad? Pero cuando se empieza a irrespetar esa ley, entonces cuando viene, digamos, todo lo que es la crisis, y los líderes en aquel entonces, en el tiempo de Habacuc, que deberían de haberle estado aplicando, viviendo, predicándola, no lo estaban haciendo. Los políticos no estaban respetando las leyes también. Digamos, no respetaban, podríamos decir en aquel tiempo, no respetaban la Constitución.
Los jueces no respetaban todo lo que son las leyes judiciales. Hacían lo que les daba tal vez soborno o cualquier otra cosa. Esa era una crisis. Todo esto lo estaba viviendo Habacuc. Pero hermanos, y como hoy en día nosotros la podemos estar viendo también. Pero quiero decirles de que esto, digamos, esta crisis no va a ser, digamos, permanente, estimados hermanos. No va a ser permanente. Entonces este Habacuc seguía viendo de que en lo malo iba ganando terreno y que lo bueno iba decayendo. No olvidemos, amados hermanos, que cuando las leyes acá terrenales fallan, no olvidemos que la ley de Dios es permanente y que ante la situación que se vive, Dios está trabajando y planeando o tiene planeado ya su manera de actuar, ¿verdad? Eso es bien importante. No solamente Habacuc la vivió. Si ustedes ven el Salmo 13, hermanos, también David la vivió. Allí podemos ver en el Salmo 13, allí está en la lección verídica de ustedes. Fíjense bien de que David, sí, en el retazo bíblico, David, hermanos, vivió, digamos, esta situación también. Allí dice, algo así como el mismo clamor que tenía Habacuc. Pueden ver ustedes allí que David, pues lo tuvo. Allí empieza con una oración, con un lamento. Capítulo 13, Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro dentro de mí? Estamos viendo a un hombre piadoso, como lo era David, que también se sentía como abandonado. Él se sentía a saber qué crisis estaba viviendo él, pero también, al igual que Habacuc, se sentía como abandonado, como olvidado. Veía como que Dios había escondido el rostro, como que no le prestaba atención. Allí dice, me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es decir, veía David como que Dios era indiferente a lo que él estaba, digamos, viviendo. Vean, ante lo que él estaba viviendo. Entonces, y él se pregunta en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Es decir, el mal estaba imperando en esta situación de David. Independientemente de lo que estuviera pasando, él veía de que el enemigo como que estaba superando, estaba ganando. Mientras que él, que era un hombre devoto, un hombre piadoso, estaba siendo pues como atribulado. Estaba siendo atribulado. Entonces el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, al igual que Habacuc, él se dirige a Dios. ¿Se dan cuenta? David, al igual que Habacuc, se dirigen a Dios pidiéndole una explicación. Cuando nosotros nos veamos en una situación así también, hermanos, no olvidemos nunca, digamos, a Dios. No abandonemos su obra, sino que pensemos en que Él ya tiene preparada una salida ante aquella situación que nosotros estemos viviendo. Pero Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Dios, van a ver el otro domingo, yo les voy a estar hablando, acá siempre en el libro de Habacuc, la respuesta de Dios, ¿verdad? Ahí está, pero la vamos a extender, la vamos a explicar el otro domingo. Dios, estimados hermanos, siempre responde, como le respondió también a
David. Pero David, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre de fe, al igual que Habacuc, pasó por esta crisis también. Los embates de la vida. Y esto, repito, lo traigo a cuenta, hermanos, porque nosotros no estamos en el presente, no estamos exentos de vivir situaciones, digamos, similares, ¿verdad? Nosotros no somos inmunes o no estamos ajenos a vivir las experiencias que estos hombres de Dios vivieron en el pasado, cuando la maldad impera, cuando el mal llega al hogar o a nuestra vida, ¿verdad? Cuando llega la enfermedad, cuando llegue el desempleo, cuando llegue lo que llegue, que nos va a, digamos, nos puede deteriorar, pues, la fe a cada uno de nosotros. Quiero decirle que Dios siempre está con nosotros y que por ende no debemos perder la confianza. La maldad, hermanos, siempre ha existido y seguirá existiendo. Vivimos en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de lamentos, donde en un futuro esto va a ser cosa del pasado. En el Antiguo Testamento, que es donde estoy hablando, ¿verdad? Refiriéndome a Habacuc, y también les acabo de mencionar la crisis que también el siervo David pasó, esa maldad también existió ya en la época de Pedro. En la época de Pedro también había maldad. Y vean allí lo que dice en segunda de Pedro, hermanos. En el segunda de Pedro, en el capítulo 3, ¿verdad? Habla, el apóstol Pedro está hablando acerca de los últimos días y de la maldad concerniente, ¿verdad? Él está hablando. ¿Y está hablando para qué? Para preparar a los creyentes para que le hagan frente a estas situaciones adversas, para que no vayan a tirar la toalla, para que no vayan a abandonar la fe. Dice allí, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dice allí, despierto. Cuando alguien despierta, hermanos, a alguien, cuando alguien es despertado, es para que se ponga alerta, es para que se ponga activo, es para que deje de estar inactivo. Una persona que está dormida es una persona que está inactiva. ¿O quién va a estar trabajando mientras está durmiendo? No puede. Tiene una persona que está dormida, es una persona pues que sí, está en defensa, no sabe, no piensa, nada. Entonces viene Pedro y le dice, es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro quería que entendieran sus lectores, sus destinatarios, acerca de lo que les va a describir. ¿Y qué es lo que les va a describir? Acerca de la maldad imperante. Vean lo que sigue diciendo. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro está llevando a sus destinatarios, a su audiencia, les está recordando lo que ya dijeron los profetas, de lo que iba a pasar, ¿verdad? Que no lo ignoren, les está recordando eso. No solamente lo que dijeron los profetas, sino lo que también el Señor Jesucristo dijo y que ha sido transmitido por los apóstoles que anduvieron con él. Ellos deben de recordar, la audiencia de Pedro debe recordar todo esto. Y sigue diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y allí empieza a hablarle acerca de qué, del deterioro también. Empieza a hablarle de la maldad. La concupiscencia es una maldad. La palabra concupiscencia es, asócienla con maldad. Maldad de una palabra muy amplia en definición, pero todo concerniente a la maldad, ¿verdad? Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, versículo 4,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, como que se estaban burlando de los creyentes, ¿verdad? Estaban burlando porque dicen que Cristo ya viene, Cristo ya viene. ¿Desde cuándo Cristo viene? Bueno, desde que yo nací, pues ya veían que está diciendo que Cristo viene. Pero antes que yo naciera, otros decían lo mismo. Y van a seguir diciendo también, hermanos. Pero estos, dice allí, estos, versículo 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro les está recordando de un episodio que tal vez ellos lo están ignorando a propósito. Lo están ignorando a propósito. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo una vida de concupiscencia. Y alguien, hermano, toda aquella persona que quiere vivir una vida de concupiscencia, de pecado, esa no le va a agradar la venida del Señor. ¿Quién va a querer estar en el cielo? Alguien que está aquí en una vida de pecado. No, esos no anhelan. Entonces aquellos burladores eran gente viviendo una vida de concupiscencia y por lo tanto se burlaban aquellos que hablaban de la segunda venida de Cristo. Y entonces están diciendo, ¿dónde está ese advenimiento? ¿Dónde? Y Pedro les dice, estos ignoran voluntariamente lo que ya pasó. Lo mismo se burlaron ¿de quién? Del episodio que está describiendo Pedro. Noé. De Noé también se burlaron, ¿verdad? De eso está hablando acá el Pedro. Por lo cual el mundo de entonces fue anegado en agua cuando vino el diluvio. Pero antes del diluvio también se burlaron de Noé, ¿verdad? Pero les está recordando Pedro que así como en aquel entonces había maldad y que Dios intervino, les está recordando y nos está recordando hoy en día nosotros a través de su palabra que esta maldad no va a ser algo permanente, ¿verdad? Esta maldad es algo que va a pasar. Va a pasar. Dios está en control, Dios es soberano y Dios sabe cómo lleva sus cosas, estimados hermanos, y siempre Él nos va a conservar a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios no es indiferente, Dios es soberano, Dios está en control y tarde o temprano Él va a intervenir. El próximo domingo voy a continuar con esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor por el mensaje de esta tarde. Vamos a continuar con el programa y les voy a leer la lección verídica. Dios permite que veamos la maldad, no para asustarnos, sino para formar en nosotros una fe más pura y profunda, pues Él está en control de todo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 384, cual pendón hermoso. Cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio del perdón, el soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia de pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador.
con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón ahí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, llegó el momento de despedirnos. Pongámonos de pie. Le vamos a pedir a nuestro hermano Humberto que nos despida en palabras de oración. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, te honramos. Sí, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde que hemos pasado, Dios, en bendición. Sí, Señor. Padre, que la presencia en este lugar, Padre, se manifiesta en cada hermano. Y si nos has dado, Señor, ese conocimiento de tu palabra, Padre, Sí, hermano, Padre que sea Santo. buen pastor, bendice esa palabra, Señor, así como dice Señor, a los tesalonicenses, para que esa palabra corra y sea glorificada en todo momento. Así sea, Padre, Señor. también te damos gracias por cada hermano aquí asistente, pidiendo una vez más, Señor, que nos motive a venir a este lugar, Padre Santo, que Sí, es un Señor. lugar donde podemos tener la salvación, con el conocimiento hacia esos verdaderos caminos, Señor hermano. Sí, Señor. Ahora bendícenos, llévenos en paz, en bendición a cada hermano a su casa, a su hogar, y otros que agarren otro rumbo, Señor, llévalos en bendición, quita todo peligro del camino y ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.